En las siguientes diapositivas abordaremos las acciones de aseguramiento de la información en las entidades solidarias y riesgo de lavado de activos en el sector solidario. Nuestro índice está compuesto por aseguramiento, modelo COSO, modelo COCO, SAR-LAV, SAGRI-LAV, lavado de activos, control interno y riesgo de control. Cuando hablamos de seguridad de la información, apuntamos a la provisión de información confiable y de alta calidad para la toma de decisiones, por lo cual es muy importante crear mecanismos que promuevan la implementación del propósito de control de la mejor manera posible a través de actividades, instrucciones y buenas prácticas. Las normas de aseguramiento de la información, NAI, son una guía para el desarrollo de competencias, incluidos el escepticismo y el juicio profesional, ya que los usuarios de la información, el mercado, los supervisores y los reguladores los podrían exigir. Siguiente, el nivel de aseguramiento puede estar compuesto de tres: el nivel alto, nivel medio y nivel bajo. Nivel alto, conocido como razonable, se emite una opinión de la información, se dan las figuras de revisor fiscal y auditoría financiera. El nivel medio se divide en cuantificación y anticipamiento, aparecen las figuras de oficial, de cumplimiento y control interno. Va directamente relacionado con el control interno, el cual se desarrolla en manos de la administración de la compañía, la cual diseña los objetivos de la entidad y establece mecanismos de control, buscando que haya eficiencia y eficacia en las operaciones, confiabilidad de la información financiera y aplicabilidad de las normas. Por otro lado, el nivel bajo, también llamado nivel de revisión, identifica la veracidad de una información determinada. Consiste en la revisión detallada de un grupo de información específica. De igual modo, en este nivel, se deben garantizar que la información se encuentra dentro del marco de normatividad vigente y da respuesta a la realidad financiera y operativa de las organizaciones como objeto de estudio. En este nivel simplemente se contrata una persona para que haga una revisión de algo en específico y se limita al cumplimiento de esta labor. En cuanto a la NIA 315, aborda la responsabilidad del auditor de identificar y evaluar los riesgos de incorrección material en los estados financieros mediante el conocimiento de la entidad, su entorno, incluidos los controles internos de la entidad. El control interno permite observar la eficiencia y eficacia de las operaciones y la confiabilidad de los registros, por lo que es un aspecto relevante en la gestión empresarial. Se debe entender y evaluar el proceso de control interno de la entidad y es responsabilidad del auditor diseñar pruebas que permitan identificar controles, riesgos y probar los procesos establecidos en la empresa. Tiene como importancia, gracias a las empresas, requieren establecer controles internos para así mitigar los riesgos asociados con estos temas. Para efecto de las auditorías de estados financieros, Cardoso 2016, el control interno y la evaluación de riesgo. Modelos de control interno. Tenemos el modelo COSO y modelo COCO. El modelo COSO se compromete a desarrollar marcos y directrices integrales del control interno, gestión de riesgos empresariales y antifraude, diseñados para mejorar la eficacia y el control de la organización para reducir el riesgo de fraude dentro de las organizaciones. Para definir los componentes del modelo COSO, existe el ambiente de control.
Este es el principio sobre el que se sitúan el resto de elementos, el cual están relacionados con la estructura organizacional y fundamentalmente en los objetivos de la empresa. Sigue la evaluación de riesgo. Estos se analizan de acuerdo a la contingencia del impacto y continuidad, y así conocer sus posibles resultados en caso de que se presenten. Para las actividades de control son las estrategias y operaciones las cuales esbozan acciones convenientes y formalizar los riesgos y la toma de medidas que beneficien la operación y el logro de sus metas. La información y comunicación. La entidad debe encargarse de la investigación de todas sus áreas, agruparlas para obtener afinidad. La información debe ser disponible para todos los espacios de la entidad, para disminuir los fallos al momento de igualar, catalogar y valorar y tramitar los riesgos. Por último, las actividades de supervisión, una mejor supervisión de la gestión de riesgo de la empresa. Esto ayuda a que las tácticas para mitigar sean seguras y se disminuyen errores que puedan afectar las metas. Continuando con el siguiente modelo, el modelo COCO, este resalta la autoevaluación y el liderazgo otorgado a cada persona. De hecho, el modelo lo responsabiliza de controlar su entorno y acepta que el aprendizaje a través de la experiencia es parte de los elementos que mejoran su desempeño, para que luego se realicen los cambios necesarios. Siguiente, los componentes. Hace parte el propósito, compromiso, la capacidad y el ejemplo del cuestionario del control interno. El propósito. Los objetivos deben ser establecidos y comunicados. Los riesgos internos y externos significativos. Estos deben ser identificados y posteriormente evaluados. Siguiente del compromiso, la autoridad, la responsabilidad y la obligación de rendir cuentas deben ser claramente definidas y consistentes con los objetivos de la organización. De tal forma, se tomen las decisiones y acciones por el personal apropiado. Para la capacidad, deben coordinarse las decisiones y acciones de las diferentes partes de la organización. En el ejemplo del cuestionario del control interno, este se llena de la siguiente manera. Primero que todo, los datos de la empresa. Se procede a elaborar la pregunta, por ejemplo, ¿presenta la fundación un manual de políticas contables? Y se le asigna una valoración, el cual va de un nivel óptimo a un nivel obtenido, en caso el nivel obtenido es sobre 3. Presenta deficiencia en el manual. Seguido a esto, se procede a decir la observación. Basado en la NIA 400, proporciona instrucciones para que el auditor obtenga una comprensión de los sistemas contables y el control interno de la empresa, de modo que sean suficientes para planificar la auditoría y desarrollar estrategias efectivas para realizar la auditoría. Por lo que el primer objetivo del auditor al realizar la auditoría es haber evaluado la eficacia y eficiencia del control interno. La empresa auditada, utilizando el juicio profesional para asegurar que el riesgo se encuentra en un nivel aceptable. Y seguido de la evaluación de riesgo, el riesgo de seguridad de la información, la gestión de riesgo, es un proceso encaminado a minimizar las vulnerabilidades y posibles pérdidas de información que puedan llegar a materializarse y afectar económicamente a las organizaciones. Para tal efecto, se deben establecer niveles aceptables de aseguramiento y previsibilidad sobre los resultados deseados de cualquier actividad importante de la organización. Llevar a cabo un proceso sistemático que permita tener comprensión de las amenazas
las vulnerabilidades y el perfil de riesgo de la organización, tener entendimiento de la exposición al riesgo y las posibles consecuencias para el negocio, crear conciencia de las prioridades de la gestión de riesgo con base en las posibles consecuencias de materialización, definir e implementar estrategias organizacionales adecuadas para la mitigación de riesgos para obtener consecuencias aceptables, fijar la atención organizacional con base en un entendimiento de las posibles consecuencias del riesgo residual y, por último, conservar la información documentada del proceso de gestión de riesgo de seguridad de la información. De acuerdo a lo anterior, existen tipos de riesgos, como lo son el riesgo inherente, el riesgo de control y el riesgo de detención. El riesgo inherente, este tipo de riesgo está fuera del control del auditor y difícilmente se puede tomar acción para eliminarlo, ya que es importante, parte esencial de la actividad de la empresa, es decir, tiene relación exclusivamente con la actividad económica, independientemente de los sistemas de control que se apliquen. Algunos factores que determinan que existan este tipo de riesgo son la naturaleza de la actividad propia del negocio, además, el volumen de transacciones y de productos o servicios que se ofrecen. El riesgo de control. En este tipo de riesgo influyen de manera significativa los sistemas de control interno, ya que en ciertas circunstancias pueden llegar a ser insuficientes o inadecuados para la detención oportuna de irregularidades o amenazas que puedan representar un riesgo. Los principales factores que pueden determinar la existencia de tipo de riesgo son los sistemas de información, de contabilidad y control. Por último, el riesgo de detención. Este se da cuenta en la auditoría. No se detecta la existencia de errores en el proceso realizado. Generalmente deriva de procedimientos inadecuados por parte del grupo auditor. Con los procedimientos adecuados para reducir este tipo de riesgo, se puede contribuir a minimizar el riesgo de la auditoría de control y el riesgo de auditoría inherente de la organización. Por lo tanto, se establece el plan de mejoramiento para que las estrategias o plan de mejoramiento de la información sea alcanzar el estado deseado definido por los atributos de seguridad de la información en la organización. El plan o planes de acción deben ser formulados sobre la base de los recursos y limitaciones disponibles, incluida la consideración de los requisitos legales y reglamentarios pertinentes. La organización vigilada debe definir y documentar una política de seguridad de la información alineada con la estrategia del negocio, que identifique como mínimo qué se requiere hacer, qué recursos se van a adquirir, cuándo culminará, quién será el responsable y cómo se evaluarán los resultados obtenidos. La información antes a las entidades de vigilancia y control. El Consejo de Administración tiene la responsabilidad de aprobar una política general de seguridad de la información, la cual debe estar disponible para ser entregada a los organismos de vigilancia y control, teniendo en cuenta que esté adecuada al propósito de la organización vigilada. Esta incluya objetivos de seguridad de la información o proporcione el marco de referencia para el establecimiento de los objetivos de la seguridad de la información. Incluya el compromiso de cumplir los requisitos aplicables relacionados con la seguridad de la información. Incluye también el compromiso de mejora continua del sistema de seguridad de la información y que ésta esté disponible como información documentada. Por lo tanto, se comuniquen dentro de la organización vigilada
y este esté disponible para las partes interesadas según sea apropiado. Para el reporte a la Supersolidaria, es deber de todas las entidades reportar un incidente de seguridad tan pronto lo detecte o sospeche de él. Para el reporte de un incidente de seguridad se debe realizar de acuerdo al procedimiento definido por la entidad, adicionalmente si estos desencadenan en fraudes. Para la entidad se deben poner en contacto con las entidades encargadas para la investigación y sanción de estos hechos denominados delitos informáticos, así como su respectivo reporte a la Superintendencia de la Economía Solidaria. El revisor fiscal ante las normas de aseguramiento. Advierte la Superintendencia que el Decreto Único Reglamentario de las normas de contabilidad de información financiera y de aseguramiento de la información establece que las normas de aseguramiento serán de obligatoria aplicación por los revisores fiscales que presenten sus servicios a entidades que pertenezcan al Grupo 1 o se asimilen a ellas, y a entidades que pertenezcan al Grupo 2 o se asimilen a estas siempre que tengan activos superiores a 30.000 salarios mínimos mensuales legales vigentes o unas 21 plantas de más de 200 trabajadores. Define al auditor como uno de los medios por los cuales se lleva a cabo el control y vigilancia de la empresa en la medida en que asegura el cumplimiento de los requisitos de las leyes, estatutos y decisiones de los órganos administrativos y así lo certifica públicamente. Siguiente con el tema, el riesgo de lavado de activos en el sector solidario. La SAGRI-LAF define como un sistema de autocontrol, prevención y gestión de riesgos contra el lavado de activos, financiación del terrorismo y financiación de armas de destrucción. Se refiere a la posibilidad de perder o dañar una empresa, ya sea directamente o por sus propias acciones, que se utilicen como medio de blanqueo de capitales o para desviar recursos hacia actividades terroristas o para financiar la proliferación de armas de destrucción masiva o si tiene la intención de ocultar activos de dichas actividades. El SAR-LAF es la prevención y control del lavado de activos y de la financiación del terrorismo. Tiene como base fundamental el desarrollo de sistemas que permitan a los distintos sectores prevenir que las instituciones que lo integran sean utilizadas directamente o a través de sus operaciones como instrumento para el lavado de activos, la canalización de recursos hacia la realización de actividades terroristas o cuando se pretenda el ocultamiento de los activos provenientes de dichas actividades. Lo aplica oficialmente de cumplimiento. Generalidades de SAR-LAF está compuesto por 4 etapas y 8 elementos. Es deber de las organizaciones solidarias vigiladas revisar periódicamente tanto las etapas como los elementos del SAR-LAF a fin de realizar los ajustes que consideren necesarios para que su funcionamiento sea efectivo, eficiente y oportuno. La identificación, el SAR-LAF debe permitir a las organizaciones solidarias vigiladas identificar los riesgos inherentes al desarrollo de su actividad, teniendo en cuenta los factores de riesgo definidos en el presente capítulo. En todo caso, dichos riesgos serán como mínimo los prescritos por el GAFSI. Esta etapa debe realizarse previamente al lanzamiento de cualquier producto.
la modificación de sus características, la incursión en un nuevo mercado, la apertura de operaciones en nuevas jurisdicciones y el lanzamiento o modificación de los canales de distribución. Para identificar el riesgo, la LAFT, las organizaciones solidarias vigiladas deben como mínimo establecer metodologías para la segmentación de los factores de riesgo. Con base en las metodologías establecidas, segmentar los factores de riesgo. Establecer metodologías para la identificación del riesgo y sus riesgos asociados respecto de cada uno de los factores de riesgo segmentados. Con base en la metodología establecida anteriormente, identificar las formas a través de las cuales se pueden presentar el riesgo. Se debe hacer una medición para que esta, posteriormente a la etapa de identificación de riesgo, el SARLAB debe permitirles a las organizaciones solidarias medir la posibilidad o probabilidad de materialización del riesgo inherente frente a cada uno de los factores de riesgo, así como el impacto en caso de materializarse mediante los riesgos asociados. Es discrecional de estas definir el carácter y los criterios de la medición. Para medir el riesgo, las organizaciones solidarias deben como mínimo establecer las metodologías de medición con el fin de determinar la probabilidad de materialización del riesgo y determinar cuál será su posible impacto frente a cada uno de los factores de riesgo y los riesgos asociados. Aparte de la medición, se debe tener control. En la etapa de control, las organizaciones solidarias vigiladas deben dar respuesta al riesgo identificado y medido, es decir, deben adoptar las medidas conducentes a controlar el riesgo inherente. Para controlar el riesgo, las organizaciones deben como mínimo establecer las medidas de control de riesgo y aplicarlas sobre cada uno de los factores de riesgo y los riesgos asociados. Establecer los niveles de exposición en razón de la calificación dada a los factores de riesgo en la etapa de medición. Como resultado de esta etapa, las organizaciones solidarias deben establecer el perfil de riesgo residual. El control debe traducirse en una disminución de la posibilidad de ocurrencia y el impacto de riesgo en caso de materializarse. Por lo tanto, tenemos los siguientes elementos, como son las políticas, el procedimiento, la documentación, la estructura organizacional, los órganos de control, la infraestructura tecnológica, la divulgación de la información y por último la capacitación. Se entiende por las políticas porque son los lineamientos generales que deben adoptar las organizaciones solidarias en la relación con el SARLAF. Cada una de las etapas y los elementos del sistema deben contar con unas políticas claras y efectivamente aplicables. Para el procedimiento, el SARLAF que adopten las organizaciones solidarias deben prever los procedimientos de ejecución y de control que permitan la implementación y funcionamiento tanto de sus etapas como de sus elementos. Para la documentación, las etapas y los elementos del SARLAF implementados por la organización deben constar en documentos y registros, garantizando la integridad, oportunidad, confiabilidad y disponibilidad de la información allí contenida. La estructura organizacional. Las organizaciones solidarias deben establecer y asignar las facultades y funciones en relación con las distintas etapas y elementos del SARLAF, en todo caso y sin perjuicio de las funciones asignadas por otras disposiciones. Deben establecer como mínimo las siguientes funciones a cargo de los órganos de dirección, administración, control y del oficial de cumplimiento.
Órganos de control. Para el revisor fiscal, los revisores fiscales realizarán las funciones asignadas en los estatutos, reglamentos y las asignadas a los contadores públicos en las normas que regulan al ejercicio de la profesión, tal y como lo disponen el artículo 4339 de la Ley 79 de 1988, artículo 4140 del Decreto 1481 de 1989 y el artículo 4041 del Decreto de 1480 de 1989 y demás normas concordantes y complementarias. La auditoría interna, si bien el diseño y aplicación de los mecanismos de control es responsabilidad de los órganos de administración de cada organización, las organizaciones solidarias que tengan auditoría interna o quien haga sus veces deberán incluir dentro de sus procesos de auditoría un programa específico para verificar el cumplimiento de la SAR-LA de cada organización basado en los procedimientos de auditoría generalmente aceptados. La infraestructura tecnológica, las organizaciones solidarias vigiladas deben contar con las herramientas tecnológicas y los sistemas para garantizar la adecuada administración del riesgo. El soporte tecnológico de la organización debe estar acorde con sus actividades y operaciones, riesgo y tamaño. Para la divulgación de la información, las organizaciones solidarias deben diseñar un sistema efectivo y eficiente, oportuno de reportes tanto internos como externos, que garanticen el funcionamiento de sus procedimientos para los requerimientos de las autoridades componentes. La capacitación. Las organizaciones solidarias deben diseñar, programar y coordinar planes de capacitación sobre el SAR-LA, dirigidos a todas las áreas y funcionarios de la entidad. La capacitación debe, cuando menos, cumplir con las siguientes condiciones: periodicidad anual y ser impartida durante el proceso de inducción de los nuevos funcionarios a los terceros, no empleados de la organización cuando se proceda a su contratación.